Presa. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! ¡Nunca más me voy a pelear con Cristina! No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. Un Macri, Vidal Heidi, Vidal Lozano, no es nada original. Piensen bien lo que van a hacer con el voto. Dentro de muy poco, en septiembre, votamos ya para las PASO. Y luego en noviembre, las elecciones generales. Piense bien, porque el universo electoral de América Latina es realmente fascinante, por derecha y por izquierda. Uruguay, Chile, podemos seguir todo el itinerario, Perú, Ecuador y los países un poco más distantes del nuestro. La experiencia que pronto se va a reeditar con la caída, presumo yo, de Bolsonaro en Brasil. Todo un universo fascinante, el electoral, para decidir el destino de los pueblos de Latinoamérica. Y pensándolo bien, la diversidad de propuestas electorales con las cuales usted se va a encontrar. Por eso escuche bien todo lo que le dicen, para luego tomar una determinación que sea lo más sensata posible. Deje de lado, tal vez es muy difícil hacerlo, las emociones y piense con los intereses que usted quiere que se vean bien representados. Gerardo Grosso es abogado, pastor, legislador provincial de Encuentro Vecinal. Así La primera vez que lo tenemos en el programa. Le doy la bienvenida. Muchas gracias. La diversidad del movimiento evangélico al cual usted pertenece, ¿tiene alguna dirección determinada en cuanto a sus opciones electorales? Bueno, en Córdoba hay varios referentes y están ubicados en distintos partidos, ya sea como partido o dentro de una alianza o un frente. La que, digamos, es representativa según mi óptica es Encuentro Vecinal, que ya venimos trabajando juntos, una buena porción de la Iglesia Evangélica de Córdoba, con Encuentro, y hemos participado en las últimas elecciones del 19, y yo iba tercero en la lista de candidatos a legisladores, y el acuerdo era que después de un año y medio, lo reemplazaba a Aurelio García Elorrio, y así se cumplió en marzo de este año, y de hecho mi banca también es rotativa. Yo voy a estar hasta finales de diciembre del siguiente año y luego me va a reemplazar un joven abogado también de Encuentro Vecinal, que es Álvaro Zamora. Entonces, nosotros sí creemos que representamos a una parte, no solamente de la iglesia evangélica o de los evangélicos, sino gente que es pro vida, pro valores, pro familia. Algunos nos encasillan en la derecha, en los conservadores, pero en realidad es un espectro mucho más amplio que tiene que ver más que nada con valores, más que con credos. Es decir, que eso permite la confluencia de evangélicos y católicos. Por ejemplo, sí, absolutamente, absolutamente. Veía en una encuesta, doctor, que decían qué porcentaje puede haber de evangélicos en Córdoba, ¿no? O varias encuestas. Tenemos desde el 10%, otras dicen el 15%, en un programa de La Nata que fue muy comentado, dijeron hasta el 20%, no sé si llegará a esa porción. Electoralmente, sabemos hoy que somos una fuerza, los evangélicos, apetecible. De hecho, por eso hay muchos que íbamos a las iglesias y no teníamos participación política, y hoy sí estamos, en el caso mío, ya actuando en política como legislador, y otros aspirando a tener alguna representatividad en las distintas listas. Los feligreses de Cita con la Vida, ¿le demandaban, le exigían a ustedes una participación electoral o una participación política en la toma de decisiones? En realidad esto nace de vocaciones. En el caso mío fue una vocación. Hay muchos ya miembros de Cita con la Vida integrando, por ejemplo, el espacio de Encuentro Vecinal Córdoba y algunos otros espacios también, aunque están aglutinados la mayoría en Encuentro Vecinal. Pero Cita con la Vida es una de las iglesias, doctor. Sabemos que hay 600 y tantas iglesias, y por eso nosotros, usted decía que razonen, que piensen, más allá de las emociones. Si van a votar, por ejemplo, Encuentro Vecinal Córdoba, que no lo voten porque hay un pastor
evangélicos, que lo voten por estos 11 años de trayectoria en la legislatura, por la lucha por la vida, en contra del aborto, las leyes pro familia, todo lo que se ha trabajado, el control del Estado. Sabemos que García Elorrio lo ha hecho de una manera inclaudicable y nosotros lo estamos haciendo de igual manera, con todo el tema que tiene que ver con el control del gasto público, la obra pública. Va mucho más allá de solamente que nos presentamos en contra del aborto, es toda una cuestión que tiene que ver con una calidad de vida, una forma de vida que entendemos que puede ser buena, no solamente para el sector cristiano, sino para toda la nación. Uno de los sectores más castigados, Juan Rousselot, secretario general de Gastronómico, ha sido el del gremio de ustedes, por la pandemia, no castigado por otras razones, perjudicado, dañado en sus ingresos, la posibilidad de trabajo, etc. ¿Qué perspectiva avisoran ustedes en cuanto a la definición electoral que va a seguir el mundo gastronómico? Bueno, porque eso es inseparable de una tradición de los sectores de los trabajadores. Así es, doctor. Nosotros tenemos un mozo en cada esquina. Somos uno de los gremios más importantes. Un mozo en cada esquina. Así es, y la verdad que es un gremio muy representativo, muy querido, es un gremio de servicio que vino muy castigado. Nosotros decimos no solo por la pandemia, sino muchas veces por la mala gestión que ha habido de la pandemia, que ha perjudicado en forma directa a nuestra actividad. Una actividad que, por ejemplo, para que tengamos una idea, en la temporada de verano ingresaron 90.000 millones de pesos provenientes del turismo. Una actividad que el 6% de todo el empleo que genera en el ámbito privado proviene de la hotelería y la gastronomía. Entonces, bueno, la verdad que sí la hemos pasado muy mal, muchas restricciones han dañado a los establecimientos y ha repercutido, por supuesto, en nuestros trabajadores. Más allá de eso, estamos entablando una buena relación de diálogo hoy en día con el gobierno provincial, con el doctor Carlos Macei, también con Oscar González y hemos canalizado mediante ellos nuestros reclamos. Ustedes están enrolados en las 62 organizaciones peronistas. Así es, sí, pertenecemos a las... Que se ha definido en favor de la lista de lo que llamamos Hacemos por Córdoba. Así es, sí, hemos tenido una reunión muy importante en el sindicato gastronómico con la presencia de Oscar González, Paulo Casinerio, vino también Carlos Macei, el doctor Ricardo Moreno, Fittipaldi, una reunión muy productiva donde hemos apoyado en este caso al gobierno provincial y sin dejar de manifestar nuestras diferencias. Yo voy a volver sobre algo que usted dijo, y piénselo, sobre malas gestiones respecto a la pandemia, para saber en qué estriba esa cuestión de la mala gestión y cómo puede haber repercutido efectivamente en el trabajo de ustedes, particularmente. Pero el mundo cautivante, Claudio Oroz de la izquierda, sigue siendo un enigma para esta provincia que yo le llamo muy conservadora, por ahí la he llamado retrógrada y genera muchas reacciones, pero no puedo dejar de decir lo que en ese aspecto pienso. Pero en la izquierda parece una cosa casi enigmática, misteriosa. Testimonial. Es testimonial. Es testimonial. Bueno, una sola palabra. A usted le gustó en un programa que yo dije que nosotros vivimos en una provincia lobotomizada. ¿Se acuerda? ¿Por qué? No, usted ha hecho muchas definiciones. ¿Y por qué lobotomizada? Imagínese, hay un muy buen libro de Emir Sader que deberíamos leer que se llama El Nuevo Topo, que marca que en esta etapa del capitalismo financiero, el capital es muy inteligente. Se dio cuenta que ya no le convenía hacer negocio a través de los partidos políticos, sino hacerse cargo del Estado para hacer su negocio propio. Eso es Juntos por el Cambio, eso es Macri, ¿no es cierto? Los negocios lo hago directamente. Robo, che, necesitan armas en Bolivia, nada, contrabando grabado, ¿qué importa? Total, ¿qué pasa? Además que nos hicimos cargo del Estado, somos dueños de los medios de comunicación, entonces marcamos la agenda y vemos qué sale y qué no sale en los titulares. Usted ve La Voz del Interior y se da cuenta del gravísimo error de los Ramonda de haberlo vendido, porque todas estas cosas ni se discuten, ni se ven, o siempre se ponen en hipotético. Y es un escándalo. Después de lo que hizo Menem, vendiéndole a Ecuador y Croacia, cuando había un embargo de ONU, de armas, volver a vender, aunque sea munición anti-tumulto.
a través de un contrabando es volver a lo peor de lo que es este país. O sea, José Alfredo Martínez de Oz, Cavallo Menem y Macri y sus distintos ministros. Bueno, esa peor situación, a su vez en Córdoba se ve con esta cuestión de la lobotomización y del sistema financiero que domina y maneja prácticamente toda la Fundación Mediterránea, etcétera, hasta los candidatos, cómo se sonríen o no se sonríen. Usted tiene un electorado que, por ejemplo, una de las conquistas básicas del liberalismo es que no existe mezcla entre la religión y la política. Y acá la festejamos. Una cosa de loco. Hablan de evangelistas, de Lutero, de Calvino, de los puritanos que se fueron de Inglaterra porque aborrecían del interés por el dinero, o de los amigos de Bolsonaro que están destrozando Brasil. ¿Cuál? ¿De qué iglesia evangélica? Como si fueran todas iguales. Estuvo muy bien él cuando dijo, hay varios sectores evangélicos. El otro día escuché, por suerte, una pastora que tiene relaciones con sectores de la sociedad que deben ser representados, como el lésbico, el gay, el travesti, y me dio orgullo, porque a su vez tuve una causa judicial que alguna vez se la comenté yo a usted, de un pastor luterano. Y también en la época de la dictadura estaba el MEDES, ¿no es cierto?, que era justamente el sector evangélico que luchaba contra el terror estatal y a favor de los derechos humanos. Martín Carranza Torres con el Partido Liberal Republicano ha vuelto a la actividad plena. Acá tiene un menú de lo que surge de las imputaciones que le ha hecho al macrismo, Juntos por el Cambio. Es evidente, nada más. Perdón, Claudio, para ver cuál es la perspectiva desde la cual usted se acaban de incorporar en un frente con Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Somos los, después de un gran esfuerzo por unificar el sector de centro-derecha cordobés, con muchos de esos sectores logramos ante el... Perdón, una sola pregunta previa. ¿Hay aquí en Córdoba una derecha bien definida o solamente un centro-derecha? La verdad que son definiciones demasiado complicadas como para hacerlas. Nosotros somos liberales, Y de paso también para explicarle un poquito a Claudio, somos liberales en los términos de reivindicar precisamente esa estirpe institucional de los que fueron en el Mayflower en 1620 a Estados Unidos, la Constitución de Locke, que la izquierda latinoamericana repudia, digamos, la Constitución del 53 en Argentina, que la izquierda latinoamericana repudia y que es la base de la tragedia, no solamente económica y social que vive Latinoamérica, sino de la gran tragedia institucional. Porque esa estirpe de los puritanos de 1620 en Estados Unidos, que efectivamente se iban de Inglaterra huyendo de la persecución religiosa, tiene como base, tiene como cuestión principal no solamente la libertad religiosa, sino fundamentalmente los límites al poder. Que de esto se trata la gran tragedia institucional argentina. El estatismo, la izquierda latinoamericana, que parece que no es culpable de nada cuando gobierna en todos lados, la miseria que se vive en Cuba no es el resultado del capitalismo, es el resultado de que no hay límites al poder, de que hay un tirano en el poder desde hace 50 años que no larga, que no deja y que no le da libertad a la gente. El modelo venezolano, su miseria, la humillación a la que somete a todo el pueblo venezolano tiene que ver precisamente con que eliminaron todos los límites al poder, que esa estirpe institucional de 1620 en América traía consigo como un reclamo de libertad, de límites al poder, de derechos individuales. El derecho de propiedad nace con las personas en la estirpe de 1620, no la forma tiránica y autoritaria que tienen los sistemas latinoamericanos, en donde le debemos a un señor, solo por el hecho de haber sido votado, absolutamente todos nuestros derechos y encima le tenemos que agradecer. Mis derechos de propiedad me pertenecen porque nací humano, no porque haya un señor ahí que me dicte una ley. Mis derechos individuales, mi libertad religiosa, mi capacidad de expresarme sin censura previa, vienen de esa estirpe de 1620, de esa estirpe puritana de 1620,
pero también de 1689 en Inglaterra, también de la Revolución Francesa y también, por supuesto, de la Revolución de Estados Unidos con esas 13 colonias que inicialmente hicieron de la humanidad un lugar próspero, un lugar agradable para los humanos para vivir. Eso es lo que nosotros reivindicamos. Si quieren llamarnos conservadores, adelante, no tengo ningún problema. Lo que reclamamos es la libertad. Queremos la libertad y los derechos de los individuos por el solo hecho de ser individuos. ¿Cuáles son los valores grosos acerca de los cuales, o con motivo de los cuales, se produce esta fusión entre sectores evangélicos y católicos, y que ustedes lo privilegian a esos valores? ¿Cuáles son esos valores? Bueno, el valor fundamental... Usted hizo una alusión por allí al tema del aborto y tiene algunas definiciones muy contundentes sobre el aborto. Así es, así es. Perdón por ahí porque, bueno... No importa. Vengo de un Ahí COVID. tiene el agua para tomarlo. Soy un sobreviviente del COVID. El valor fundamental es el valor de la vida, coincidiendo ahí con Martín, pero la vida de todos, y hasta del niño por nacer. Como hombre de Derecho, 31 años hace que egresé de nuestra Facultad Nacional de Córdoba, y siempre en el otro código y en este se me enseñó que el niño por nacer era una persona a la cual había que respetar. Y ahí entramos en colisión con lo que es mi cuerpo y lo que no es mi cuerpo. Entonces, respetar el derecho de propiedad de mi cuerpo, pero también del otro. Uno de los valores fundamentales es que yo voy a defender mis derechos hasta que empiece el derecho del otro. Ahí Claudio hizo alusión a esta pastora, la pastora Páez creo que es, y está bien, si nosotros en nuestras iglesias, yo hace 20 años que soy pastor de un área de la iglesia, ¿no? Del área familia justamente, y ejerzo también el derecho familia, civil y comercial específicamente, pero también el tema de familia. Y ese valor de respetar los derechos del niño. Para nosotros el niño tiene derecho a tener un papá y una mamá. Creemos firmemente en eso. Podemos disentir con otros, pero yo no voy a ser enemigo del otro porque no lo crea, sino simplemente yo tengo que defender nuestro derecho a que eso pueda ser así para todos. Por ejemplo, si usted me pregunta ¿qué le gustaría si llegase a ser un diputado nacional por Córdoba y me gustaría revisar la ley de adopción, por ejemplo, doctor, que me parece una aberración para estos tiempos, que una pareja que quiera adoptar demore tanto tiempo, por ejemplo, ¿no? Y sí, vamos a defender el derecho a la vida. Eso nos unió a católicos, a evangélicos y a gente de bien, o por lo menos, no digo porque los otros no sean de bien, pero digamos que defienden la vida por sobre todas las cosas, y eso nos hizo despertar una vocación política. Mi vocación política despierta en la Ciudad de México, en un congreso de Familia y Vida, donde estaba el presidente de la Cámara de Senadores de Costa Rica, por ejemplo, estaba el candidato a presidente, que fue segundo, Fabricio, allí fue segundo, Alvarado, estaba quien era o iba a ser el presidente de Paraguay, también de raigambre evangélica, o él evangélico, él católico, la esposa evangélica. Y cuando usted lo nombra a Bolsonaro y demás, por supuesto que coincidimos en muchas cosas, con Trump y demás, pero hay otras que no, doctor, hay otras que se hicieron mal. Se manejó mal la pandemia en Brasil, y lo digo con todas las letras, se manejó mal. Se manejó mal, como se manejó mal acá en Argentina, y la manejó, que ahí Claudio hizo referencia a Macri, pero me parece que en este sentido, déjeme dar esta apreciación, muchas veces la izquierda le ha sido útil a la derecha. Y en esta época de estos valores nuevos que se quieren incorporar, se han usado los grandes frentes de derecha a la izquierda, que es la que salió a la calle a batallar y demás. Por eso está muy confundido qué es ser de derecha y qué es ser de izquierda. Me preguntaron el otro día, en otro programa, si yo era de derecha, si encuentro vecinal, si defender la vida en todos los aspectos, defender la independencia de poderes, si defender la igualdad, la verdadera igualdad, no el lenguaje inclusivo, sino la verdadera inclusión, si defender que haya meritocracia, si defender, en el caso mío yo pienso que el capitalismo a ultranza no está bien, pero tampoco está bien el estatismo a ultranza. Yo creo que tiene que haber un Estado que controle y regule las leyes del juego, pero no que regule el mercado, por ejemplo, absolutamente. Bueno, si todos esos valores, la independencia de poderes... Tenemos coincidencias casi totales. Si defender la... Sí, la derecha coincide. Yo creo en la democracia absolutamente, doctor. Yo me recibo en el 83 y escuchaba, y en el 83 tenía 22 años, lo escuchaba a la marcha del Partido Intransigente, digo, che, estos son unos capos. Lo escuchaba a los alfonsinistas, porque realmente yo creía que deberíamos... Era un muchacho usted. 22 años, doc.
Por eso la medida desacertada de la pandemia, Brucelo. Bueno, en principio las restricciones, la falta de planificación que ha habido, la poca asistencia que ha habido... ¿Pero le atribuye eso al gobierno nacional, al provincial? Bueno, nosotros... ¿A quién? Al gobierno nacional, por supuesto que le discutimos varias de las políticas que ha tenido en cuanto al turismo, la hotelería y la gastronomía. Y al gobierno provincial también, nosotros hemos tenido muchas discusiones. La primera movilización la hicimos el 10 de junio del 2020, donde 500 compañeros fuimos a la gobernación a pedir por nuestro derecho a trabajar. Hemos presentado un amparo en agosto por los hoteles que se encontraban cerrados también. Juntamos 10.000 firmas porque los comedores de escuela se encontraban cerrados o se encuentran cerrados todavía. Tenemos 3.000 trabajadoras que se encuentran suspendidas, cobrando hoy 10.000, 12.000 pesos de salario. Eso es lo que discutimos con el gobierno provincial. Lo que celebramos es que hoy tenemos un diálogo, que hoy podemos comunicarnos directamente con el ministro Macei o con Oscar González, quienes son los nexos, para resolver los problemas de los trabajadores gastronómicos. Hoy estamos trabajando desde Dura Córdoba, convocando a las diferentes cámaras del sector del turismo hotelero y gastronómico en lo que es la ley de emergencia para nuestra actividad. Una ley que tenga subsidio para los trabajadores que han sufrido en la pandemia, en su mayoría cobrando con suerte el 50% de su salario, porque la propina que el mozo no se llevó en el pasado no se la va a llevar de manera retroactiva, y que levanten las restricciones mañana mismo tampoco va a decir que la gente recupere la confianza en ir a un restaurante, en un hotel o en viajar. Entonces es necesaria una asistencia para que nuestra actividad se vaya recomponiendo. Hoy tenemos el Hotel Sheraton cerrado, el Hotel Amerian y tantísimos hoteles más que se encuentran cerrados. Eso es lo que discutimos nosotros. Celebramos que haya una comunicación, que haya diálogo y esperamos respuesta, por supuesto, porque yo represento a los trabajadores gastronómicos y entonces mi obligación es discutir al gobierno si perjudica a mis trabajadores. Entonces eso es lo que hacemos. Esperemos que podamos finalmente terminar este proyecto de ley y que en este año electoral, como bien decías, tan importante, el gobierno acompañe y que finalmente salga esta ley con exenciones para las empresas, con subsidios para los trabajadores del turismo, hoteleros y gastronómicos, que vuelvan los comedores. Nosotros presentamos 10.000 firmas en la legislatura que hemos recolectado en un mes, que le presentamos al doctor Oscar Félix González para que vuelvan los comedores de escuela. Bueno, estamos trabajando en eso, es primordial que los comedores de escuela vuelvan. Hoy los chicos de la burbuja de 15 chicos en épocas de clase van la mitad porque los comedores se encuentran cerrados. Entonces, con hambre no hay educación posible. Eso es lo que nosotros manifestamos. Queremos con tener hambre no hay educación posible. Totalmente, y lo dicen los profesores, lo dicen los directivos, lo dicen las mismas camareras. Por eso tuvimos tanta adhesión de 10.000 firmas en un mes que hemos recolectado, y bueno, esperemos ahora que finalmente cuando vuelvan las clases que los comedores vuelvan en todo su esplendor, con protocolos, porque los gastronómicos conocemos de protocolos desde incluso antes de la pandemia. Claudio, la izquierda funcional a la derecha, acaban de decir. A ver, todas las manifestaciones que hubo violando la cuarentena, hablando de infectadura en el Obelisco, u otros chiflados que hablaban en contra de las vacunas, que todavía ni siquiera habían llegado, la hizo, y a veces disfrazada, Patricia Bullrich y su tropa a la cabeza y sus redes de trolls. Funcional en las últimas manifestaciones ha habido, y ya este año recién ha habido algunas manifestaciones de algunos sectores de izquierda hiperminoritarios. Que muchas veces la izquierda, digamos, absolutamente obtusa, es absolutamente funcional a la derecha, no tengo dudas. Pero sí me parece importante la confesión que hace el doctor Carras. Ellos admiran a Estados Unidos. En Estados Unidos, cada vez que aparece un líder importante, como Martin Luther King, que ese sí era un evangélico, lo matan. O John Fisher Kennedy, o Robert Kennedy, que son no liberales económicos, son liberales en lo político. ¿Me entiendes? Separan la religión, como hicieron en Francia, en todos los países europeos, hasta en Italia, hasta en Portugal, después de la dictadura de Salazar, y en la Constitución de Estados Unidos, la Iglesia y el Estado están separados desde el inicio. Acá tenías que ser católico para ser presidente de la Argentina hasta 1994. Estados Unidos no dejaba votar a su población afro y la tenía segregada. Ese es el ideal de ellos. El ideal del liberalismo económico, el del supuesto derrame que hace,
que el 80% de la riqueza de este planeta está en el 10% de la población. Eso es inaceptable. ¿Quién dice que en nuestro gene viene la propiedad privada? Que yo sepa, en la naturaleza la propiedad privada se inventó desde que hubo excedente de producción y alguien se la apropió, de prepo, por la fuerza. Eso es la propiedad. Y otra cosa que me pregunta usted respecto a la pandemia. En la Argentina es cierto que ha habido errores graves, pero ¿sabes cuáles fueron los errores graves? Cuando el gobierno nacional federalizó el tema salud y que la Corte Suprema y nomás se enancó y le dio la razón a Rodríguez Berreta. Debió haberla centralizado. Por supuesto, porque acá parece que todos nos estamos olvidando. No había Ministerio de Salud, había vacunas que se habían dejado de vencer, habíamos tenido un brote de sarampión porque no se había vacunado con esas vacunas que se dejaron vencer o que no se pagó en la aduana o no se tramitó la exención que el Estado tiene en la aduana para que salieran de la aduana vacunas. Y había pasado a ser una secretaría de salud. Y lo tuvo que confesar esta semana pasada el ministro radical que aceptó ser secretario y dice que no renunció para defender quién sabe qué. Rubinstein. Entonces acá hubo que hacer pandemia para que tuviéramos cama, hubo que hacer restricciones para que tuviéramos respiradores, porque íbamos a tener todos los bares, todos los hoteles abiertos, pero con toda la gente muerta, ¿me entiendes? O contagiada. Hoy leía Israel, donde tengo la tumba de mis abuelos, tengo mis tíos y mis primos. Fue el laboratorio de Pfizer. A cambio de que le entregaran todas las historias clínicas, Pfizer vacunó a toda la población. Hoy quedó comprobado que contra Delta bajó al 67% la eficacia de Pfizer, ¿no? Pueden abrir, si quieren, en internet un periódico que se llama Aurora, que sale en castellano. Un matrimonio que murió con un día de diferencia, los dos con 2 vacunas Pfizer. Y está comprobado que cada vez que abrimos las clases es el segundo factor de transmisión del virus. Entonces, que no hubiera presencialidad era básico para que no tuviéramos contagios. Si no teníamos contagios, tuviéramos menos muertos. En cuanto tuvimos clases presenciales, porque es que a Areti se le ocurrió, junto con Rodríguez Berreta, abrir las escuelas, ¿sí? Bueno, empezamos a tener así la segunda ola, después bajamos un poquito, ahora tuvimos la tercera ola. No vacunamos, como no vacunamos y tenemos el 50% de la población, estamos bajando un poquito. Ahora va a entrar Delta porque el virus no entra por los pobres, entra por Ezeiza, por los que viajan, que es el 10 o el 20% de la población de este país. Torres, ¿qué encuentra usted con su filiación que la ha proclamado a viva voz liberal en la alianza o la integración con Juntos por el Cambio? Escuchándolo, Claudio, me felicito de haberlo hecho, porque precisamente el clamor... De haber hecho la alianza. De haber hecho la alianza de Juntos por el Cambio, porque precisamente el reclamo, el clamor de la gente nuestra era un ansé por el terror que produce esa violencia, esa irracionalidad, ese que yo no tengo la culpa de nada. Gente que se han muerto más de 100.000 personas en la Argentina por la mala praxis del gobierno y la culpa es de Israel o vaya a saber de quién. Los mismos, de los gobiernos provinciales, te lo dije con nombre y apellido. Yo te escuché con mucha atención, por eso quisiera con el mismo respeto contestarte. No, pero te dije gobiernos provinciales, claramente. La gente que le gusta... Me va a permitir que yo lo voy a interrumpir porque vamos a la pausa y cuando retornemos voy a volver nuevamente con usted para que pueda desarrollar su pensamiento. Ya volvemos. No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Alberto Fernández, que establece la fórmula que integraremos. Martín Carranza Torres estaba refiriéndose a por qué el Partido Liberal Republicano, al cual él representa, se había integrado con Juntos por el Cambio para las próximas elecciones. Lo interrumpí por la pausa. Ahora retomamos. Nosotros hemos sido muy críticos de la gestión de gobierno entre el año 2015 y 2019 y entendemos que también dentro de la población ha habido una suerte de desilusión por lo ocurrido, por la excesiva expectativa tal vez que generó la derrota que todo el mundo creía definitiva del kirchnerismo, que no tengo dudas, es una de
es una de las peores tragedias institucionales que ha sufrido la Argentina y que sigue sufriendo lamentablemente. Entonces la gente nos pedía eso, la gente nos pedía un ANSE, no dejen que nos vuelvan a ganar, y nuestro objetivo al hacer esto, porque es un paso muy difícil para nosotros también desde el punto de vista político, asumir la necesidad de hacer esto e integrarnos a Juntos por el Cambio, del que hemos sido críticos, y también para ellos ha sido un desafío, ¿no?, aceptar la necesidad de tener representados adentro a sectores que antes no estaban, como éramos los liberales. Y en ese sentido es que hemos confluido en la necesidad de fundamentar, digamos, de entender o de tratar de elaborar juntos qué vamos a hacer cuando en el 2003 tengamos esa inexorable victoria contra el kirchnerismo y seguramente en muchas provincias y también en muchos municipios. Tal vez lo que faltó en el 2015 era para qué ganábamos, para qué había que ganarle al kirchnerismo. Ahora es la oportunidad de que empecemos a discutir, y esta es la razón por la que estamos dentro de Juntos por el Cambio, para qué le vamos a ganar al kirchnerismo, porque de lo que te puedo asegurar es que le vamos a ganar al kirchnerismo, porque no hace falta ni siquiera la mala praxis de este gobierno, tener un presidente títere que digamos, eligieron al que tenía menos estructura política, al que tenía menos capacidad de revitalizarse por sí mismo, eligieron, digamos, al más pelele de todos para poderlo manejar, y eso es lo que la gente está viendo, y eso es lo que la gente no quiere que se repita. Esa es la razón por la que nos pidieron, por favor, un ANSE, basta de diferencias, traten de disimular las diferencias, porque necesitamos dos cosas importantes: ganarles de nuevo, que lo vamos a hacer, pero sobre todo tener un proyecto que nos saque de esta decadencia en la que nos ha puesto esa ideología y esa persistencia en el error y en la necesidad de humillar a la gente desde el poder. Pastor, abogado y legislador Grosso, ¿ustedes tienen algún tipo de concertación en cuanto a la operatividad de sus acciones con algún sector nacional de carácter religioso o de la misma fe? ¿O es una cosa totalmente autónoma de Córdoba? Hoy por hoy sí, que ha habido muchas conversaciones. Sí, se puede decir el electorado, Encuentro Vecinal es completamente de Córdoba, hoy. Encuentro Vecinal es completamente de Córdoba. Vuelvo a repetir, no solamente una opción para los feligreses católicos o evangélicos, sino para todos aquellos que crean en lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y fuertemente les animamos a que piensen a no caer en esta trampa de la grieta. Si no es el Frente de Todos, tiene que ser Juntos por el Cambio, porque si no, no hay gobernabilidad en Argentina. Nosotros llevamos a Aurelio García Elorrio primero en la lista. Nuestro partido hoy la oficializó para los medios de prensa. En el caso mío, yo voy en un tercer lugar. Sé que la expectativa es casi nula, pero lo acompañamos porque seguimos creyendo en lo que él ha hecho en Córdoba. Él ya ha demostrado frutos de todo lo que ha hecho en Córdoba, y eso mismo se va a llevar. Pero qué bueno sería que el electorado pueda tener esa opción de decir, si no voto a uno o al otro es un voto inútil. No, porque si tenemos un representante como García Elorrio, que representa una buena parte, usted dijo que nuestra sociedad es conservadora, y es verdad, hay un alto porcentaje de cordobeses que creen en nuestros valores. Qué bueno sería que él pudiera estar en el Congreso representando y defendiendo a Córdoba, como ya demostró que lo hizo en la legislatura. Pero Encuentro Vecinal no es solamente Aurelio García Elorrio, es muchos dirigentes que ya han tenido participación en la política. Rodrigo Agrelo, por ejemplo, que no va a participar en estas elecciones, pero es, por ejemplo, el jefe de campaña. Y tantos otros, docentes, gente que está vinculada a la acción social. Porque cuando se habla de la iglesia evangélica, que preguntaba ahí Claudio, sí, yo me identifico con Martin Luther King a ultranza. Es un modelo a seguir, ¿verdad? Porque él no habló de los derechos de los afroamericanos evangélicos, habló de los derechos de los afroamericanos, por el solo hecho de ser discriminados por su raza. Y yo creo que no debe haber discriminación, por eso que no nos encasillen. Nosotros no aprobamos el homosexualismo, pero no estamos en contra de los homosexuales, no estamos en contra. Yo tengo amigos, qué sé yo, por ejemplo, mucho tiempo me iba a cortar con una persona que era homosexual y teníamos un diálogo maravilloso.
Y no tenía un problema. No somos, si me toca, ¿qué va a pasar? Pero es que son humanos. Pero o sea, por supuesto. ¿Qué anda uno por la vida preguntando? Che, vos sos mujer, sos hombre, sos homosexual, sos gay, sos lesbiano. No. Por supuesto. Es un congénero. Bueno, ustedes están preguntando si son de derecha o de izquierda y de acuerdo a eso también discriminan, digamos. Discriminan por otras razones. Que concluya esta idea. Y ustedes, la izquierda, el gobierno nacional, Sí, si me discriminan por razones ideológicas. Ustedes no pueden La hablar. ideología es todo para ustedes. No tiene derecho moral El ni ético. gobierno que fracasó, el mayor fracaso de la historia argentina. Yo no quiero postergar a Ruselo, que es del gremio de los gastronómicos. Entonces nuestro mensaje es muy claro. Ya lo dije en el bloque anterior. Por eso nuestra propuesta no está dirigida a un credo. Nos hemos sumado gente de distintos credos y hay gente que por allí no manifiesta que credo, porque no, gracias a Dios no es necesario decir yo soy esto, yo soy aquello, o yo soy tengo esta tendencia o esta otra. Creo que es muy claro nuestro mensaje. El doctor Elorrio trató de hacer un frente mediterráneo, no se llegó a ese acuerdo, seguimos soñando con un frente mediterráneo para tener más probabilidades de poder, sí tenemos expectativas de poder para el 2013, pero en esta elección nos tocó ir solos, pero siempre estamos abiertos, pero ya van a ver que va a haber sectores, incluso que estaban con algunos partidos que eran bastante confesionales o bastante encasillados en algunas ideas, que van a estar apoyando y ya pronto lo van a saber, porque en definitiva se dan cuenta que esta es una buena opción para los cordobeses y a nivel nacional, vuelvo a repetir, qué lindo sería que los cordobeses puedan tener esta opción de Aurelio, ver qué se hizo, qué no se hizo, cómo se actuó y qué bueno sería para Córdoba. Lucero, hay un sector del gremialismo de Córdoba que no está identificado con ustedes, que sigue el gobierno nacional, no está en modo alguno identificado tampoco con Hacemos por Córdoba, ni con Schiaretti, ni nada. Está plenamente identificado con lo que acaba de decir el doctor Carranza Torres, un pelele, como lo ha llamado al presidente de la República. ¿Ustedes cómo lo llaman al presidente de la República? Bueno, lo llamamos Alberto, pero la verdad que discutimos varias políticas que ha tenido y no comulgamos con el kirchnerismo. Es una realidad. La conducción que ejerce nuestro secretario general a nivel nacional, el compañero Luis Barrio Nuevo, ha sido siempre muy claro en ese sentido y nosotros seguimos esa línea. Y el límite que tenemos nosotros es el kirchnerismo y no vamos a avanzar nunca porque consideramos que han sido un gobierno que ha perjudicado mucho a nuestra actividad. El gobierno nacional ha dado muy poca asistencia al turismo. ¿El kirchnerismo es peronista para ustedes? Yo creo que no. Yo no me olvido cuando decían que no cantaban la marcha, no canten la marcha peronista, decía Aníbal Fernández hace muchos años. Yo creo que el kirchnerismo es una rama que viene de la izquierda, con todo respeto para el compañero. Para Oroz. Pero ¿a usted no le parece que a ver, en el peronismo no hubo un John William Cook? Pero que complete, después le contesta. Estaba Perón, estaba viva encima. A ver que complete, porque es importante lo que está diciendo. Bueno, nosotros creemos que lo que trae el kirchnerismo fueron, a veces la historia la escriben los que ganan, ¿no? Y hay mucha parte de lo que han sido los montoneros, ¿no? En el gobierno nacional, y eso es algo que es una realidad. Incluso aquí en Córdoba tenemos jueces que vienen de esa rama, un juez federal. ¿El gobernador? Bueno, un amigo me decía que el peronismo tiene lugar para todo el mundo, nada más hay que elegir de qué lado del palco uno se pone. A ver que complete. No, pero digo, ya que decía de Montonero, el gobernador venía. Ha entrado al corazón de la columna Sabino Navarro, digo, para que sepas. Está perfecto, cada uno tiene su ideología, no es la que comulgamos nosotros desde nuestra conducción nacional y mismo por mi ímpetu partidario. Yo soy peronista desde la cuna, soy afiliado al Partido Justicialista desde los 18 años. Y bueno, ¿usted es hijo de Juan Carlos Lucero? Así es, sí. Así que no tengo nada que ver con los montoneros en ese sentido. De hecho, mi Pero padre, usted, kirchnerismo es montoneros. En gran parte sí. Sería así la síntesis. En gran parte sí, en gran parte creo que sí. Y no considero que hayan sido peronistas y muchas de sus políticas no se ve reflejado el peronismo de Perón, del 55. En cambio, sigue en la definición de ustedes en Hacemos por Córdoba, dice. Bueno, coincidimos en muchas cuestiones con el gobierno provincial y en otras no. Y las que no coincidimos las hemos marcado. Pero en otras sí, celebramos que haya un diálogo. Si tenemos cuestiones que perjudican a los trabajadores del turismo, hoteleros y gastronómicos, lo vamos a manifestar. De hecho, hicimos movilizaciones, como dije antes, presentamos un amparo en la justicia. Sí, son unos aliados críticos. Sí, se podría decir que sí.
Y cuando tenemos que criticar o cuando tenemos cuestiones que perjudican a los trabajadores, lo manifestamos y si no estamos de acuerdo, bueno, seguiremos nuestro camino, porque mi deber como dirigente sindical es representar a los trabajadores del turismo, hoteleros y gastronómicos, más allá del color político. Pero por supuesto está en nuestro estatuto, nos tenemos que involucrar también para cambiar la realidad de la gente, por eso nos involucramos y por eso tenemos trato con los políticos. Estaba impaciente, Claudio, por contestarle. Dígame, Claudio. Yo me resulta extraño un tipo que de izquierda, heterodoxo como soy yo, voy a defender el peronismo. Increíblemente, ¿no? Porque, ¿Peronismo, el kirchnerismo cómo es? No, es que ¿hay alguna duda que los kirchneristas son peronistas? Yo pregunto. O sea, a ver, usted analiza, porque hay que tener memoria, este es un país de desmemoriado. Cuando yo dije lobotomizado, es porque sí, porque existe la lobotomía. La gran mayoría de los componentes del gobierno que estuvo entre el 2003 y el 2015 pertenecían a lo que se llamó la JP Lealtad, o sea, los que se fueron de Montonero cuando Perón los echó de la plaza. Feynman, los Kirchner, etc. O sea, peronistas de Perón. No le quepa ninguna duda. Es más. Feynman el bueno. Feynman el bueno. Malo. Usted que tiene mucha memoria y además tuvo un paso por ese gobierno del cual se arrepiente. Execrable. Conoce que hubo un convenio entre la cúpula Montonero, ¿no es cierto?, para obtener un indulto de un presidente que se llama Menem, que era donde Luis Barrionuevo estaba muy contento durante ese gobierno. Porque hubo dos gobiernos donde Luis Barrionuevo estuvo muy contento. Con el gobierno de Alfonsín, donde se hizo socio de Coti Nosiglia y el ANSES, y desde entonces maneja la salud para este lado, junto con su señora, eternamente, ¿no? Porque no conocer la historia argentina sería cerrar los ojos, no acordarse de que quemó las urnas en Catamarca. No quiero discutir con Luis Barrionuevo. Eso no es cierto, que ha quemado ninguna urna. Él ha sido senador nacional elegido por el pueblo. Pero cuando perdió las elecciones quemó las urnas. Eso es una denuncia que se ha hecho. Lo hizo. Y Luis Barrionuevo, si algo que ha tenido siempre, en su conducción ha tenido coherencia. Siempre ha tenido coherencia. Siempre ha defendido los intereses de los empresarios. No. Sin duda. Pero bueno, por algo es secretario general de los trabajadores. No voy a discutir que Luis Barrionuevo es peronista. Como no voy a aceptar que vos digas que los Kirchner no son peronistas, son peronistas. Podrán ser la parte del peronismo que no te guste. Pero, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo claro. ¿Alguna vez la escucharon a Cristina hablando de Perón? Sí, yo nunca la escuché, la verdad que muchas veces. Ella quizás reivindica más muchas veces, pero por Evita, ejemplo, la gira a Estados Unidos, ¿sabés quién la hizo ahora? Y firmó varios acuerdos económicos. Massa. Claro, la persona que hay dentro del peronismo más parecida a Macri. Massa. Pero Massa lo cual te demuestra que es un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición. Viene de Alzogaray, Massa. De la UCD. De la UCD, exactamente. Exactamente, sí, viene de la UCD. En el 2005. Está bien. Como Lustó, que lo tienen en Juntos por el Cambio, fue el que hizo la 125. Y estudió matemática en Yale y sacaba 4. Eso lo sé por haber estado en Yale. Entonces, no nos charlemos, o sea, tenemos que tener memoria. ¿Cómo que kirchnerismo no es peronista? Les podrá no gustar, lo tendrán que dirimir en interna. Para eso están Pero los si pasos. no quieren interna. ¿Cómo que no? La última interna que hubo fue la de Menem Cafiero. Y bueno, en el peronismo. Pero que haga interna el peronismo, a mí yo no me voy a meter en la interna del peronismo, ni me interesa además. Y con respecto más, a Luis Barrionuevo... Estoy pensando seriamente en votar a Rosa Luxemburgo. Una foto de Rosa Luxemburgo, que es el símbolo de la dignidad. A lo que señalaste de Luis Che Guevara. Barrionuevo, la coherencia que ha tenido siempre Luis Barrionuevo es defender a los trabajadores. Eso es lo que ha hecho siempre. Y cuando tuvo sus diferencias con Menem, la manifestó y de hecho se peleó con Menem. Y cuando tuvo sus diferencias con Macri, también lo manifestó. Fue el interventor del Partido Justicialista de la farsa que hizo Macri, que se la tuvo que suspender un juez. No y se fue una farsa. No fue una farsa. Sí, fue una farsa. Fue Servini de Cubría, fue la jueza que determinó. Y le devolvieron el partido. Servini de Cubría. O sea, Barrionuevo está en todas las operaciones que le sirve a la derecha argentina. No. En todas. Barrionuevo trabaja para todas. el sector del turismo, hotelero y gastronómico y ha sido representante nuestro durante muchos años. Pero la verdad que y no tiene divisiones dentro de nuestro sindicato. No es interesante para el futuro de la Argentina discutir sobre Barrionuevo y su esposa Camaño, que le pegó un trompadón a un legislador en plena Cámara de Diputados. Nos estamos yendo con el tiempo. Una sola pregunta para terminar con Carranza Torres en este momento de viernes.
son las 6 de la tarde y Juntos por el Cambio se están matando por las listas de candidatos que tienen que presentar el sábado o el domingo a las 0 horas. A las 23:55. El sábado a las 12 de la noche. Sí, efectivamente. 23:59. Todavía en este momento no hay definición. Hoy es viernes para los que vean el programa, porque este programa se pasa el sábado y el domingo, entonces van a creer que estamos desactualizados. Claro. Pero el viernes a las 22 horas se pasa primero el programa. Por canal. Claro. Sí, el viernes a las 22, para que sepan los telespectadores que estamos 19, discutiendo esto el viernes, porque no me interesa. para que la gente no crea que ahora el estamos doctor desinformados. el domingo cuando vean el programa, qué sé yo, fueron en lista única o resulta que tienen cuatro listas para la Sí, PASO. la verdad que en este momento no se sabe cuál es el escenario. En final. este momento no se saben muchas cosas, lo que va a pasar también en el país, en el futuro, que ojalá sea muy diferente al presente. Esa es, Y al pasado. por de pronto, una definición importante. Y no dejemos de someternos a la acción perturbadora, nociva y destructora de los come-cerebros de los medios de comunicación. Hasta la próxima. No es una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos.